Pero le voy a preguntar a un especialista porque ahora abro a nuestros invitados. Nos acompaña entre otros el doctor Boyko. ¿Cómo le va? Como usted es abogado, yo lo dije en francés, usted quizá lo puede decir mejor que yo, doctor. Bueno, sí, la verdad que la primera reflexión que uno tiene que hacer es que no hay demasiado que investigar y la comisión evaluadora, el dictamen que tiene que proponer al procurador es simplemente no se presentó frente a 5 requerimientos judiciales, no hay mucho que investigar. Pero Tornelli dice que es lo mismo 1 que 17 llamados. Sí, bueno, no, la verdad que no es lo mismo. La contumacia o la rebeldía es la misma. Ahora, 5 convocatorias y 5 ausencias con aviso y con presentaciones que son absolutamente anodinas, evidentemente ponen en situación de suma gravedad institucional la intervención de este fiscal, que la verdad que inclusive presenta un argumento que es absolutamente inadmisible, como que él no va porque tiene un deber de no ir. La verdad que la única inmunidad que tiene por la ley del Ministerio Público es la inmunidad de arresto. Por lo tanto, y en ningún momento, creo yo, al menos de lo que tengo entendido, el juez Ramos Padilla había amenazado con alguna emisión de orden de arresto, ni mucho menos, porque no lo puede hacer y porque tampoco me parece que la causa daba para eso en el marco de una investigación que todavía está en su parte preliminar. Por lo tanto, no había ningún riesgo de nada. Y la verdad que esto de decir que... quizás el único riesgo, entiendo que puede ser un procesamiento. No, riesgo institucional. Lo que tiene es el riesgo eso. seguramente él de que no querrá ir por una cuestión de estrategia defensiva. Claro. Pero es una estrategia que lo pone al borde del mal desempeño. Yo creo que ya la situación ahora sí es de mal desempeño. Y la verdad que decirle a la sociedad que no va porque es un deber no ir, la verdad que nos está tomando el pelo y francamente ese argumento no puede sostenerse. Digo, no hay mucho que investigar, no, la verdad que no hay nada que investigar. No va... A ver, cuando un ciudadano es convocado por un tribunal para rendir explicaciones en el marco de una indagatoria, tiene que ir. Cuando no va, bueno, evidentemente algunas contingencias... Pero esto debiera estar claro para el procurador Casal. No, por supuesto que está claro. Y el procurador, a ver, para explicarlo no en francés, sino más o menos en un castellano sencillo, se está pisando la causa. Es decir, cuando yo tengo la posibilidad de extremar una medida rápida, presta, y decir, señor fiscal, vaya a cumplir con su deber institucional, porque si no, usted está incurriendo en una causal de mal desempeño, eso se puede decir en el minuto 1. Con la primera injustificada ausencia, ya ahí se podía tomar la decisión. No lo hace, esto se sigue extendiendo y la situación extraordinaria se complica cada día más. Bueno, abro para presentar al resto de nuestros invitados. Dire, Gustavo Marangoni, buenas noches. Hola, gracias por venir. Sergio Berni, ¿qué tal? muchas gracias. Rolly Serrano, ¿cómo estás? Un gusto que hayas venido. Muchas gracias. Muy amable. A ver, voy a empezar para que todos puedan opinar respecto de esto, ¿no? Ante un fiscal, independientemente de quién sea, que lo llama a la justicia, 5 veces no va, y un procurador que es su jefe, que podría decirle la verdad que tenés que ir, pasa todo esto. Y a los ciudadanos que no llegan a comprar 1 kilo de pan, les tiene que molestar bastante, ¿no? Esta cuestión, ¿ustedes qué opinan? Sí, la verdad que no solamente esto altera todo lo que hemos estudiado en Derecho, pero mi abuelo, que era un sabio, siempre me decía, los hombres... tenemos 2 oportunidades donde todos somos iguales. Una cuando estamos ante Dios y otra cuando estamos ante la justicia. Claramente que ese postulado que viene de tradición se ha roto con este fiscal, que de ninguna manera tiene ninguna causa por la cual no acudir. Y aparte dice que no va porque cree que es algo en su contra y porque aparte cree que es inocente. Y la verdad, si fuera así, todos los que están... hoy no, se presume su inocencia. Por supuesto. Entonces, que presumimos su inocencia. Me parece que lo que está poniendo es que no solamente en gravedad institucional el sistema judicial, sino está perjudicando y aparte está consolidando la teoría de la pudredumbre que hay adentro del Poder Judicial. No, nosotros tenemos un sistema que dice que somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, obviamente que es inocente, pero hay un juez que sospecha y que lo está llamando a una indagatoria. Eso lo decide el juez, no el imputado. Exactamente. Rolly. Mira, eso es lo que recibe toda la gente todos los días, esa desigualdad, esa injusticia ante la justicia, digamos, porque ve todo el tiempo cómo personas rompen todo eso y cuando les toca a ellos, al que no tiene la más mínima posibilidad, se siente absolutamente, pero desvalido, y por eso esa rebeldía personal de mucha gente que toma justicia por sus manos, porque siente que no hay nada que lo contenga. A ver, Gustavo. A lo mejor hilando todos los temas, ¿no? Hay una suerte de doble estándar bastante extendido en nuestra sociedad. Vos habías abierto el programa con el tema del decreto. Lo que hace 10 días estaba muy mal, ahora está bien. Lo que hace 10 días era innecesario, ahora es necesario. La actitud
de algunos frente a la justicia es válida, la actitud de otros no, de acuerdo al lugar de la trinchera en el que te encuentres. Bueno, yo creo que es deseable que en la Argentina todos hagamos el máximo esfuerzo por no tener un doble estándar. Muchas veces, si hay una estrategia defensiva por parte de un sector, supongamos, exfuncionarios, expresidentes, etcétera, muchos observadores, medios, etcétera, dicen esto es inadmisible, no puede ser así. La misma actitud por otros es correcta. Bueno, me parece que las reglas se definen de una manera que tiene que ser. Ahora, la pregunta que yo voy y le pregunto obviamente a todos es, ¿cuánto importa, por ejemplo, Gustavo está trayendo el tema del decreto que habilita o no habilita las colectoras? Ahora no están habilitadas, pero las vamos a habilitar porque pareciera ser que ahora conviene. Y el decreto es un decreto reglamentario, es decir, que seguramente se va a considerar constitucional. El punto es, ¿le importa a la gente que no llega a fin de mes todo esto, doctor? ¿Te crees? Yo, una cosita ¿O cómo antes hacemos para que le importe? Sí, una cosita respecto también de que yo creo que de la contradicción no se vuelve. Stornelli decía en el mes de septiembre u octubre que cuando se le había pedido el desaforo a la expresidenta Cristina Fernández, el Senado debía cumplir con el deber de desaforarla conforme la resolución del juez Bonadío. Sí. Y ahora pasa lo mismo con respecto a su situación personal y parece que en este caso él defiende a rajatabla esta suerte de inmunidad que para él no es de arresto, sino es simplemente de convocatoria. Respecto de lo otro, las contradicciones también se ven claramente. Mirá, con respecto al decreto, en principio se había discutido si era constitucional o no. En realidad ese decreto modifica otro decreto del 2011. Así es. El primero que prohibió las colectoras. Y ahora si se quiere volver a las colectoras, yo creo que más que una cuestión de contradicción es un papelón institucional, porque no podés en 2 semanas a cierto tiempo vista de la elección o de la estrategia política, modificar una resolución que adoptaste hace muy poquito tiempo con el argumento no sé cuál es ahora. Eso me parece que impacta, no sé si tanto en el bolsillo de la gente, porque quizás no lo conoce, pero sí impacta en la calidad institucional, que me parece que está bastante degradada. Bueno, yo no sé si lo que le impacta a la gente la calidad institucional. A ver, Gustavo. Yo creo que la percepción de todo esto es debilidad. Mejor la gente puede ver contradicciones o no. El que tenía pensado votar a Cambiemos no va a dejar de votarlo porque cambió el decreto. Y el que ya no lo iba a votar juntará un argumento más para no votarlo. En el medio, digamos, habrá quienes ponderarán alguna cosa u otra. Pero lo que se advierte es debilidad. ¿Cuándo vos querés cambiar las reglas de juego? En general. Cuando vas perdiendo. Vas perdiendo. El que va ganando un partido 3-0 no se preocupa en el árbitro, en el VAR, etcétera, porque está jugando bien y gana. Cuando la mano viene complicada es que discutís todas las jugadas, te tirás al piso, simulás el penal. Y yo creo que lo que se advierte es esto. Yo creo que, recordemos que cuando arrancó el 2019, las autoridades de la provincia de Buenos Aires querían dividir la elección y desde Nación le dijeron que no. Pero posiblemente hoy estén arrepentidos de esa negativa, porque la tesis original de Vidal era: si ganamos en la provincia, después en todo caso hay un envión anímico para el presidente a nivel nación. Y ahora tienen que jugar en una misma boleta de sub y baja, donde baja el presidente la imagen de Vidal. Que es interesante el tema de la doble vara. Sí, que claro. voy para acá, pero para que me escuchen todos. Porque a veces lo que uno escucha es, y cuando hablamos de la justicia, es: se robaron todos, son todos chorros, la verdad que vayan de cualquier manera. No importa si hay una escucha ilegal, porque después hay un fiscal que dice que puede ser una prueba y después hay un juez que la toma y hay una cámara que dice que sí, aunque esté absolutamente mal hecho. Entonces, ¿no importa nada de todo esto? Sí, claro que por supuesto que importa. Lo que pasa que venimos estos últimos años de una degradación institucional muy importante. Fíjese que estamos discutiendo si está bien el decreto, si está mal, cuando este presidente lo primero que hizo fue poner 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia por decreto, y la verdad que, si te he visto no me acuerdo, no pasó, a nadie se le inmutó un pelo. Por lo tanto, me parece y coincido que estamos ante una debilidad electoral muy fuerte de este gobierno. Igualmente no hay que subestimarlo, porque no solamente tiene los recursos humanos, tiene los recursos económicos y por sobre todas las cosas tienen los recursos judiciales y los recursos mediáticos para construir un escenario favorable para el gobierno de aquí a octubre, por lo menos. Y además hay algo donde nadie está prestando atención, que es el sistema electoral y el control sobre el sistema electoral. No nos olvidemos que a partir de esta elección se le va a dar la administración del acto electoral a una empresa que está totalmente cuestionada en países como Bélgica, en países como España, y además intenta permanentemente a través de
un cambio de la articulación en lo que tiene que ver con el régimen electoral, en la manera de fiscalización y cómo se van cargando las mesas. Por lo tanto, vuelvo a repetir, este gobierno tiene los recursos humanos, económicos, judiciales, mediáticos y además el control electoral para generar no solamente el escenario que le favorezca, sino inclusive hay que estar muy atento ante un fraude electoral. Rolly, ¿vos crees que, o por qué crees que hay un sector de la población que no le interesa cómo se llega al fin, sino que de cualquier manera sirve? Bueno, pensemos que esos últimos 3 años hubo como una invasión de prensa a la gente que le generó tantas cosas en la cabeza, que le generó odios, de la famosa grieta que se hablaba. Digamos, hay gente que odia, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner y no sabe por qué la odia, ¿no? O puede ser al revés también, pero es como... hay una información desinformada que hace que la gente por ahí no sepa en realidad qué es lo que está pasando. Es como que nos estaríamos preguntándonos desde 1810, el pueblo quiere saber de qué se trata y todavía no sabemos de qué se trata todo esto que está pasando. Lo que sí siento es que a partir del gobierno anterior hubo como una claridad en algún sentido en la gente en general, a partir de esto que te dijeran, mirá, si estás escuchando esto, escuchá de verdad qué es lo que está queriendo decir, no lo que dice. También pensá que puede estar queriendo decir otra cosa, o está queriendo decir otra cosa y la verdad lo que dice es esto. Eso lo aprendimos con el gobierno anterior y eso se siente también con la gente, ¿no? Por eso es que en estos momentos tan aciagos, donde nadie sabe quién va a ir con quién ni para dónde van a ir, y estas cosas así de tomar, nadie sabe qué medidas va a tomar nadie. Hoy escuché un chiste de una señora en el supermercado y no sé, porque estaban hablando y dice, bueno, ¿y las medidas que va a tomar el gobierno? Y la señora, pero muy sencilla, muy simple, dice, ¿pero qué medidas va a tomar el gobierno si no sabe ni siquiera medir para que pasen los camiones bien ahí en el túnel? Porque parece que le erraron, sí, no pueden. Entonces dice, ¿ves? Esas cosas de sabiduría popular muchas veces también hace que uno sienta que la gente no es lo mismo que se está viviendo antes, ¿no? Digamos, algo ha cambiado. ¿Pero? Sí, no, la preocupación del PJ bonaerense que hoy lanzaba este comunicado y hacía referencia a marchas y contramarchas, a trampas en el proceso electoral y está pidiendo veedores internacionales. Digo, ¿hay un riesgo? Bernie hablaba del sistema de recuento de votos, se habló también de modificar el voto de los extranjeros a través de correo postal. Digo, hay marchas y contramarchas que por lo menos enturbian el proceso, ¿no? Sí, no nos olvidemos que quedaron afuera más de 400.000 chicos que estaban en condición de votar y que lo dejaron afuera del padrón. No, pero ahora se están empadronando, ¿eh? Bueno, se están empadronando después de las denuncias. Este gobierno tira las cosas, si pasan, pasan. Bueno, no pasó, parece. Es un mecanismo, ¿no? Si pasa, pasa. Entonces, no solamente tenemos eso, tenemos la denuncia que tiene la empresa que va a controlar el escrutinio, que tiene graves irregularidades en diferentes países del mundo. Entonces, me parece que es un punto donde hay que prestar muchísima atención. Doctor. Yo, a ver, con respecto al tema de las colectoras, yo creo que al ciudadano común mucho quizás no advierte cuál sería el problema, porque yo creo que la definición política está tomada. Yo quiero votar a este, al otro, y esos artilugios de la política quizás más chiquita, me parece que no es la preocupación de la gente. Ahora, es cierto que la verdad que no se puede tocar o trastocar el sistema electoral a varios o pocos meses de que se produzca la contienda electoral y los comicios. Me parece una situación de suma desprolijidad, pero yo creo que en el fondo al ciudadano común, al que más o menos sabe a quién va a votar, no creo que sea una situación que produzca digamos, un resultado absolutamente sorpresivo. Me parece que es una jugada un tanto inclusive torpe, con cierto grado de imprevisión y aparte con marchas y contramarchas, pero en términos, me parece, institucionales, que queda muy mal, pero en términos reales me parece que no va a cambiar demasiado, creo yo, ¿no es cierto?, el diagrama electoral y cómo la gente va a votar. Pero es cierto
que la verdad que denigra o por lo menos trastoca el sistema institucional que se esté modificando, inclusive por decreto, porque aparte hay un tema muy importante. El sistema electoral es un sistema que es principalmente legal. Inclusive cuando se había preguntado qué pasaba con respecto a la constitucionalidad del decreto, y la verdad que el decreto que modificó el anterior decreto... Pero es que han tomado mano distintos gobiernos a eso. Claro, a ver, quiero decir, la posibilidad de que haya o no colectoras, para mí debería ser una definición legal, no por decreto. Lo digo para este caso y para el anterior, es lo mismo. Entonces, ahora, si es cierto que estamos modificando un decreto anterior, entonces no habría problemas de constitucionalidad en ese aspecto. Me parece, a mí por eso digo, esta discusión es un poco más chiquita, pero demuestra una improvisación importante y también, bueno, que evidentemente algo está pasando y tenemos que tener, me parece, bastante cuidado con el sistema electoral. Lucía. Sí, Rosario, bueno, para disentir en algo con lo que decía recién Boico, yo no sé si hubo tal grado de improvisación, porque en el gobierno están debatiendo este tema desde hace 2 semanas al menos. Puede ser que parezca improvisado, pero ellos evaluaron cuál va a ser el costo político justamente de tomar esta medida. Primero dicen, bueno, vamos a tratar de evitar el costo, porque como el peronismo presentó tantos amparos para que el decreto que anula las colectoras finalmente no salga, creen que puede haber una resolución judicial que ahora termine irónicamente favoreciendo al gobierno. Pero si no creen que si Macri da marcha atrás con este decreto, no va a haber un costo político importante, porque a la gente justamente, como decía, no le interesa demasiado qué pasa porque define su voto por otro lado. Lo que sí están muy atentos en el gobierno es a ver qué hace ahora Sergio Massa, porque él es el principal candidato que quisieron captar con este decreto. No les interesa tanto Urtubey, que creen que ya está dentro, sino Sergio Massa. Acá, bueno, la pregunta un poco para todos es cómo piensan que va a reaccionar ahora Massa, que por lo pronto hoy negó una reunión con Vidal, pero no fue contundente en descartar esto. Bueno, a ver, Gustavo, porque Massa viene tratando, da como un guiño algunas cosas, después espera a ver qué negociación se hace, después recibe una oferta de otro lado, parece que se acerca, pero no tanto. Bueno, ahora hay una fecha muy concreta y muy cercana, que es el 12 de junio, ¿no? Ahí es el momento límite para el tema de las alianzas. Me parece que en todo caso ese la juego... gente castiga o no esta cuestión de ahí, pero hoy voy para acá, después doy un pasito, medio para atrás, me acerco, me alejo. Veremos, yo no sé qué hará la gente, eso habrá que esperar unos cuantos meses. Lo que sí sé que parte de las operaciones que se dieron en el día de hoy se montan en esa ambigüedad. Dado que la idea puede ser que puede jugar en un lado o en el otro, bueno, hay algunos que sostienen reuniones que no se hicieron o que se pueden hacer porque hay un manto de credibilidad en eso. Pero quería retomar una cosa que había dicho Sergio, sí, que a mí me parece importante. Yo creo que el gobierno probablemente no haya demostrado en la cancha que juega bien la esencia, pero que está dispuesto a jugar el partido hasta los 90 minutos y más, que no hay que subestimar a un equipo que juega, vamos a decirlo así, con actitud, no con estilo, no con talento, pero sí con actitud, y que también, si de alguna manera un gobierno de pobres resultados sigue siendo competitivo en términos electorales, esto nos dice algo de la oposición que tiene ese gobierno. Ahí está, a ver, Sergio, vamos por ese tema. ¿Hay una oposición menos competitiva o un gobierno hábil para esto? No, hay un gobierno que usa todos los recursos necesarios para generar el ambiente que le crea conveniente, pero además hay una oposición que no solamente está fragmentada, sino que carece de 3 cosas que para mí es fundamental en la construcción política. Carece de doctrina, carece de mística y carece de épica. Hoy la oposición, la política en general se ha perdido esa esencia de la construcción, y eso redunda en beneficio del oficialismo claramente. No hay posibilidad de generar una buena oposición si no hay mística y épica. Pero ¿no crees que con la aparición de la fórmula Fernández apareció lo que se llama una esperanza en un sector? A ver, Rolly, ¿cómo lo ves? Hay como, bueno, o sea, ha sido una movida impresionante lo que generó la aparición, porque se movió el avispero y todo el mundo empezaron, yo siento eso, que todos empezaron a los manotazos a ver qué hacemos, porque realmente apareció esta gran inteligencia de parte de la señora Cristina Fernández de Kirchner, y la gente es como que tienen claro ya que va a votar a un lugar. Yo eso lo siento, la gente dice, sí, es como que va a ir para un lugar. De hecho, bueno, hemos visto las elecciones en las provincias, lo que ha pasado, digamos, ¿no? Ha sido muy claro lo que está pasando en las provincias. Bueno, en las provincias han ganado los oficialismos, ¿no? Sí, pero en las en muchos capitales... casos
son frentes que se han hecho contundentes y donde, Cambiemos lo está pasando muy mal. Sí, en pero en los general. lugares donde más, en las grandes urbes, donde más se siente la crisis, donde más fuerte es el desempleo, donde más desprotegidos están las pymes, el oficialismo ha perdido. El caso de Córdoba y Santa Rosa, dos lugares emblemáticos donde producto de esta crisis han salido de ese paradigma de que siempre ganan los oficialismos. Sí, pero digo, las opciones que ha presentado Cambiemos le ha ido mal. Sí, claro. En esas elecciones. Todas. Fuertemente, además. Esto también quiere decir algo, Gustavo. Sí, obviamente que es cierto que los oficialismos provinciales ganan y que la performance de Cambiemos fue, creo, mucho peor de la que ellos mismos esperaban. También es cierto que presumir que la candidatura de Mauricio Macri va a sacar los mismos votos de los que sacaron los candidatos provinciales de Cambiemos es como mínimo voluntarista pensar eso, por lo menos desde un determinado lugar. Uno piensa que el presidente a lo largo del territorio nacional va a ser más competitivo que las expresiones locales de Cambiemos. Queda mucho terreno por transitar y todavía hay definiciones que tienen que ser completadas. Vos hacías referencia a la decisión de la expresidente de postular a Alberto Fernández. Si se quiere, eso es la admisión de que su propia biografía política era un límite para buscar acuerdos más allá de lo que se tenía. Ahora, eso es medio puente. Hay que construir el puente entero. En última instancia, todavía hay sectores de la sociedad que no están definidos y que me parece que están esperando algún tipo de señales para definir respecto de cara al futuro, que es donde se supone que debiera transitar la discusión. Ya no del pasado, ni el reciente, ni del anterior, sino de qué se va a hacer con esto más adelante. Quien pueda dar garantías de eso, en última instancia creo yo, es el que va a poder triunfar. Bueno, la información de los medios, y nos guiamos por esto, porque en principio ustedes saben que apareció el titular de Clarín diciendo que Massa se reunía con Vidal y lo iba a hacer antes de la partida de la gobernadora rumbo a Colombia. Tuvo que salir Sergio Massa a decir no tengo previsto ningún tipo de esta reunión y le pidió a los funcionarios, que entiende él están detrás de estas movidas, que se dediquen a gobernar. Ahora, la información mediática dice que mañana se reúne con Gioja. Estamos hablando del presidente del Partido Justicialista. Hablo de los medios porque no sé si Sergio Massa se reúne, pero bueno, suponemos que sí. Sí. Esto abre entonces un camino diferente al de esta mañana, porque es así, depende del horario del día donde estamos parados. Yo, a ver, mi aporte jurídico, si uno quiere, yo creo que lo que está pasando con esta situación de las modificaciones intempestivas es la pérdida de credibilidad. Me parece que uno de los valores más importantes y los capitales más importantes de un gobierno es la confianza que puede generar en el electorado y en la población en general. Cuando se producen estas cuestiones producto de si me uno con esto, con el otro, y eso implica modificaciones intempestivas de las normas, me parece que se pierde un capital político que es la confianza. Y yo creo que esta cuestión, cuando el título es la preocupación del gobierno por las colectoras, me parece que ahí está la preocupación no tanto del gobierno, sino de nosotros. Nosotros vemos un gobierno o vemos unas decisiones que son a contramano, y en ese sentido yo decía que es imprevisible la situación, ¿no? En un momento parecía que era conveniente no generar colectoras, ahora parece que es conveniente hacerlo. Entonces, ¿cuál es la lectura que hace el ciudadano común? Bueno, evidentemente no le puedo creer, y en este punto es uno de los tantos, ¿no es cierto? En la parte de lo que es el Poder Judicial tampoco me parece que hay una gran credibilidad, y inclusive eso lo dijo el presidente de la Corte con la gravedad que eso conlleva, ¿no? A ver, hablábamos también en la apertura del programa, 50 pymes cierran por día en la Argentina, y el gobierno habla de un plan para poder comprar 0 kilómetros. Unos 50.000 pesos para autos que valen 750.000, que es para un sector que no es el que no llega a fin de mes, Sergio. Bueno, claramente este gobierno sigue gestionando para un sector muy concentrado de la población. La gente está hoy viendo cómo llega a fin de mes, viendo cómo puede mantenerse comprando su canasta básica, y lo que menos interesa claramente a la gran mayoría de la sociedad, que hoy está por debajo de la línea de pobreza, es poder comprarse un auto. Hoy la gente ni siquiera tiene para viajar, para ir al trabajo. Claro, no puede cargar la SUBE. Para ir al trabajo. No puede cargar la SUBE. El pan en la ciudad de Buenos Aires Claro. está por arriba de los 100 pesos. Entonces, la verdad que me parece que este gobierno es autista, no está ocupándose de resolver los problemas que tienen las grandes mayorías, sino que siempre gobierna para pequeñas minorías. Rolly, ¿cómo está tu economía? Mañana voy a salir en los títulos. Rolly dice que tiene hambre. Está como la de todos. Quizás tengo cierto privilegio
porque hago 10 trabajos a la vez y puedo ganar un pesito más que otras personas, pero estoy igual que toda la gente, no es un momento donde quizás yo por todo lo que trabajo podría ahorrar un pesito, no lo puedo hacer, digamos, vivo al día, vivo bien, no me falta nada, pero es muy difícil hablar de este tema porque yo lo veo cotidianamente la gente del interior y sobre todo con el trabajo que uno hace. Nosotros vamos a llevar esparcimiento, vamos a llevar, digamos que es algo que la gente puede prescindir en esta realidad. Si no tiene para comprar pan, menos va a ir al teatro. Obviamente. Pero vemos que tampoco tiene para comprar pan, esa es la realidad. La realidad de gente mucha gente en la calle que no se veía, lo de gente de lugares cerrados, esto de las pymes, así como las pymes, bueno, todo es pymes, digamos, ¿no? Pero todo cerrada, la panadería. ¿Viste? Acá había una panadería que tenía 90 años, era del padre, de los abuelos, y si hoy ya está cerrada, porque no pudieron seguir subsistiendo. Y eso no lo ven, eso es lo doloroso de todo esto. Tan ciegos son que no se ve eso, y tan pasivos estamos nosotros que permitimos que pase eso. ¿Y por qué crees que sucede de esta manera? Que hay un gobierno que no ve y hay mucha gente que... Yo creo que después de la dictadura creo que aprendimos todos que sabemos que la violencia no... Porque esto es violencia. Y la violencia no se combate con violencia, se combate con ideas, con trabajo, con esfuerzo. Pero la gente pacíficamente protesta o sale a la calle o pide respetuosamente. Sí, pero también siente que es en vano. Mucha gente dice, a ver, estos muchachos que están protestando porque cerraron la fábrica y salieron 400 obreros a cortar una calle. En un principio la primera dice, ¿para qué salen si nadie le va a devolver nada? Si ya es como que está tácitamente sabido de que no va a pasar nada, de que no va a haber una solución ante ese tema. Eso también ¿Pero no crees que puede haber, teniendo en cuenta esta situación de la economía, un castigo al gobierno al momento de votar? Tendría que el señor, todos los miembros de este gobierno y como de todos los gobiernos, juraron ante la patria y ante Dios que los demande si no cumplen con su trabajo o lo hacen mal o perjudican a la patria. Quizás alguna vez en la historia de nuestra Argentina tendrían que esos señores ir a juicio porque no cumplieron, que la patria los demande, demandado por la patria, demandado por Dios, por la sociedad, que vaya por las calles y ni siquiera los salude, porque usted, señor, hubo muchos muertos por su causa y nadie se hace cargo. Ahí se hace cargo, digamos. Ahí tenemos que volver al rol de la justicia, ¿no? Bueno. Porque vos lo que estás pidiendo es que la patria se los demande alguna vez. Y ese es un rol del Poder Judicial, de aquellas investigaciones que no se hacen en tiempo y forma y que muchas veces prescriben y no sabemos absolutamente nada. Sí. Si hay mucha gente que no paga por algo que es un delito. Digo, ¿quién paga hoy por aquel argentino que muere de hambre? Nadie. Nadie se hace cargo de nada. Nadie se hace cargo de las cosas que dicen. Hay cosas que dicen hoy la prensa, de alguna manera, alguna prensa, y al otro día ni siquiera es capaz de decir, me equivoqué. No, queda. Es como, por Dios, y no hay que tener desesperanzas para nada. No quiero decir que bueno, ya está, no, al contrario, tenemos que ponernos las pilas todos. Pero ahí Sergio hablaba recién de una falta de épica. ¿Vos crees que hay falta de épica? De épica, de mística en la construcción de política. Mística. Absolutamente. No, y aparte lo que vemos que hay hay una anomia por parte de la sociedad que ha sido totalmente estafada, porque no nos olvidemos que este gobierno ha generado una expectativa ante la sociedad que nunca cumplió, porque si de algo se ha caracterizado es que no ha hecho nada de todo lo que prometió que iba a hacer y ha hecho todo aquello que juró que nunca iba a hacer.
Entonces, y no vemos una reacción. Pero esto ha pasado muchas veces, lamentablemente, digo, en nuestra democracia, de hombres que Pero prometieron no algo y tan- no lo no tan- hicieron, y como dice Rolly, quizás no pasa nada. No tan de manera descarada, me parece. ¿Y vos crees que en esta oportunidad va a pasar? Sí. Mire, yo recién hablaba, el que camina por la calle ve que no hay una disparidad entre lo que leen las encuestas en los diarios y lo que dice la gente en la calle. Este gobierno es un gobierno que ya le picaron el boleto, todo el mundo te dice, este gobierno nunca más. Entonces hay un avance de la sociedad en ese sentido de generar por parte de la oposición la responsabilidad de generar propuestas concretas y que sirvan de cara a este gran desfasaje que ha llevado este Rolly, gobierno. vos que decís camino al país, ¿no? ¿Por dónde estuviste? ¿Qué escuchás? ¿Qué te dice la gente? Aquel que no puede ir al teatro, lamentablemente. No puede ir, digamos. Y no significa solamente ir al teatro, también hay toda una fuente de trabajo a partir de eso. Los taxis, los restaurantes, las pizzerías alrededor de los teatros. Hay mucha gente, son familias enteras. Y no es que yo soy un actor. Yo soy un actor, somos 5 actores y además hay 15, 10 personas más que trabajan alrededor de eso. Claro. Son familias, ¿no? Hay como ¿cómo te podría decir? Porque no quiero enojarme, sabes que a veces creo que me enojo y no está bien que me enoje. Me parezco a Raúl Rizzo, a veces que enfatiza con tanta fuerza. Bueno, pero a veces hay que enfatizar. ¿Eh? A veces hay que enfatizar. Sí, por supuesto, sí, tenés razón. Pero siento que primero hay que poner el freno y decir, a ver, ¿qué sirve y qué nos puede servir y qué no nos puede servir, ¿no? Sabemos que hay un grado de discusión que no nos sirve si no nos escuchamos. Como se ven muchos programas que son atroces. Yo veo programas donde nadie se escucha y nadie puede decir ni media idea. Entonces, eso confunde muchísimo también a las personas y confunde a la gente, porque se está hablando de un tema importante y nadie puede terminar de desarrollarlo. Yo estoy hace rato acá y estoy escuchando desarrollar ideas del señor. Es como que está buenísimo. Y eso no pasa en general en los programas esos que tienen masivamente, ¿no? No vamos a decir qué, pero... Bueno, vamos a seguir desarrollando ideas. Por lo menos la intención que tenemos, lo vamos a seguir escuchando a los 4, pero tengo que hacer una pausa. Así que hay otra historia continuando. Estoy, diré, ¿en qué cámara? No sé ni dónde está el diré, acá estoy. Voy a hacer la pausa, ¿les parece bien? Quédense, ¿eh? Seguimos charlando con nuestros invitados sobre la realidad, esa que nos duele, por lo menos algunos nos duele. Pausa, volvemos. Se oirá siempre, inútil es matar, la muerte prueba que la vida